¿Fueron los faraones egipcios los auténticos constructores de las pirámides y la gran esfinge? ¿Es la historia tal como nos la han explicado? ¿Podría la gran esfinge ser el guardián de uno de los tesoros más grandes de la humanidad? ¿Podría la energía libre y gratuita ser una realidad que acabara con los intereses económicos y de poder creados alrededor de las fuentes de energía caras, finitas y altamente contaminantes? El despertar de las ovejas. Una novela que plantea cuestiones trascendentales en una trepidante aventura a través de los tiempos. Buenos días, buenas tardes amigos de la Caja de Pandora. Hoy estamos en Girona. Estamos en el Centro de Estética de Cristina y Adrià. ¿Cuál es el nombre del centro? Bueno, es una tienda de cosmética natural y productos naturales, librería, y después es un sitio de conocimiento, de formación y de charlas de temas alternativas, pero es Espai Natura. Espai Natura. Sí. Aparte tiene la oficina también de software que... Sí, pero como no necesitamos vista exterior, pues estamos en la parte trasera. En la parte trasera. Sí, pero bien. Aprovechamiento del espacio total. Sí, y una cosa porta buen rollo al otro. Sí. Claro, se hace mutuamente. Se hace equilibrio yin-yang. Eso es. Pues Cristina nació en Copenhague, danesa, vive en Girona desde el año 91. Estoy leyendo la información del libro que estamos presentando, que es El despertar de las ovejas. Excelente, los recomiendo ampliamente. Es diplomada en Ciencias Empresariales, escritora y grafóloga, es fundadora y redactora de la revista gerundense Espai de Llum, fundadora de la sala Alexandria de Espai Natura, aquí donde estamos ahora mismo, Sí. y donde enseña matemáticas védicas. Y además la primera escuela de grafología de Girona, Espai Grafologic, es también la fundadora. Tiene diferentes actividades aquí y ya nos contará un poquito más ella personalmente su trabajo personal. Y del otro lado tenemos a Adrià Vilella, establecido en Girona desde su época de estudiante, ingeniero, profesor de matemáticas védicas también, y fundador y copropietario de Sunset Technologies, de la que hablamos hace poco, la empresa fabricante de software para sanidad, donde desempeña funciones de director técnico. Le gusta la filosofía, la búsqueda de la verdad. Como escritor profundiza en estos temas científicos y filosóficos, siempre desde la vertiente novelística y con un espíritu y punto de vista críticos, sobre todo ante el convencionalismo y la ortodoxia. Esto lo podrán comprobar directamente leyéndose el libro. Es en la sala de Alexandria de Espai Natura, donde imparte matemáticas védicas y donde ofrece charlas temáticas relacionadas con el conocimiento y la verdad. El despertar de las ovejas es su segunda novela. En el 2011 publicó la que sería su primera obra, que es Año 2012, Bajo los Menvires de la Albera. Sí, es una obra también conjunta. Conjunta, claro. Sí, sí. Se me olvidó leer tus otras novelas. Pero ya no. Sí, pero es esta también, el año 2012, Bajo los Menvires de la Albera, y una infantil. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros con la Caja de Pandora. Es un placer. Igualmente. Y gracias por compartir este trabajo, esta novela, esta fantástica novela. Hemos hablado antes fuera de cámara sobre lo importante que es tener este tipo de novelas iniciáticas que brindan una información muy fácil de digerir, de una forma amena y desde diferentes enfoques que puede recibir el público. Se tocan diferentes temas, el tema de las pirámides, el tema de la energía libre, el tema de arqueología, de historia, y todo está dentro de una trama bastante interesante, que te captura, y que es una novela fantástica. La verdad que he tenido el gusto de leerla. Gracias por enviármela para preparar esta entrevista. Y bueno, ahora quisiera que se presentaran ustedes mismos. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, ¿quieres empezar tú? Sí. Bueno, como has dicho más o menos, mi trayectoria es la que has leído casi. Yo inicialmente pues, me dedicaba básicamente a... Mi formación es de ingeniería, nunca he ejercido como ingeniero porque la vida te lleva por donde te lleva, ¿no? Y ya desde muy joven, pues justo estaba acabando la universidad, pues empecé a trabajar en la empresa de informática y hasta ahora. Creo que es una cosa que bueno, personalmente también ya me gusta y es donde dedico mi parte profesional, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, muchas veces estirado por Cristina, porque a veces lo comentamos, ¿no? Que empezamos a hablar de estos temas en el primer piso que tuvimos juntos, por la noche, los sábados, ¿no? Ella me decía preguntas más allá de lo habituales, ¿no? ¿Qué deberá ir más lejos de la estrella, etcétera? Y yo al principio me acuerdo de decir, ¿otra vez? Otra vez. Otra vez, ¿no? Porque quizá yo partía, y ahí he hecho un cambio muy importante, ¿no? Partía desde un punto mucho más técnico, científico, aquello que es probable, sí, además con una gran aversión a la religión como la entendemos, ¿no? Sí. A la organización. A la organización, porque después puedes desgranar y ves las dos vertientes, pero la organización eclesiástica es la que no podía, ¿no? Y bueno, estas dos cosas juntas, con el empezar a abrir y a pensar en otros temas y en otra cosa más espiritual, más trascendental, pues para mí al principio era otra vez estos temas, pero bueno, la verdad es que una vez entras y una vez realmente abres el discernimiento, ¿no? Y empiezas a discernir entre lo que te han enseñado y lo que puedes aprender por tú solo, el camino se abre rápido, ¿eh? Y bueno, pues a partir de ahí colaboro en todo lo que puedo y bueno, las dos novelas pues estirado por Cristina en las dos, pero me ha encantado trabajar en ellas y desarrollar bueno, la parte creativa y donde nos podemos expresar pues, muchas de las cosas que nos gustan y nos gustaría compartir, ¿no? Un encuentro entre ustedes nada casual, ¿no? No. Pero muy bien. Aprovechado al máximo y además te sientes muy bien personalmente cuando puedes desarrollar estos temas y compartirlos en casa. Es una gozada. Claro, con poderlo compartir con tu pareja y tener esa sintonía te abre otro canal más de comunicación. Eso es cierto, porque yo creo que el trabajo de escribir es muy individual. O sea, bueno, es un poco como, bueno, estás ahí donde sí, de ahí. Y de esta manera, pues el hecho de poder compartir los temas, aunque cada uno es su trama, y de hecho nunca hemos estado a cuatro manos como la gente se imagina, a cuatro manos, pues los dos tocando el teclado, ¿no? Pues no. No, en absoluto. O sea que íbamos a ritmos muy diferentes y bueno, un trabajo conjunto, pero sí que podíamos hablar, o sea que era el tema de conversa. Entonces, de conversación. Entonces eso es compartir, es poder compartir una cosa que de otra manera es muy individual. Y cuéntame ya cómo, a partir fue con las inquietudes que te presentó Cristina o tú ya antes tenías... Yo creo, mira, siempre me ha gustado, por ejemplo, la filosofía cuando era pequeñito, me gustaba, bueno, pequeñito no, hablo de la Bull Pico en aquella época, ¿no? Siempre me había gustado mucho Sócrates, Platón, Descartes, todo lo que es el pensamiento me había gustado mucho y de hecho ahora tampoco estamos demasiado lejos de lo que estaba en la filosofía antigua, ¿eh? Claro. Estamos repitiendo con otras palabras y quizás con otros conceptos, pero estamos repitiendo lo mismo que hace 2500 o 3000 años atrás. Sí, ya Platón empezó a hablar de la Atlántida, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero sí que yo supongo que de formación profesional y por una comodidad, porque todo es decir, estás cómodo en cierto ambiente, te desarrollas, pues quizás no haces el paso a decir, bueno, vamos a ser un poco más... menos
convencional. Y más preguntarte otras cosas. Y ahí sí que creo que el tic que hablábamos antes fue Cristina. Fue Cristina, sí. Para mí, fue otra cosa más, no sé. No lo sé, bueno, lo que sea. Sí, pero si fue otra cosa coincidiendo con el tiempo, con lo cual... Son coincidencias, ¿no? Es interesante. Dicen que las coincidencias no existen. Por eso mismo. Por eso mismo, sincronicidades, ¿no? Sincronicidades, sí. Y tú, Cristín, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, un poquito de cómo llegaste a interesarte por estos temas y de tu trascendencia profesional. Es que la trayectoria profesional, igual que Adrià, yo estudié empresariales y tampoco porque me gustara especialmente, sino porque estaba aquí en Girona y era más o menos, bueno, pues lo que por donde podía entrar, pues bueno, yo estudié empresariales y estuve muchos años trabajando pues marketing. De hecho trabajábamos juntos. Yo hacía la parte más de marketing de la misma empresa y con eso pudiéramos haber continuado años. Yo no sé lo que fue que hizo algún cambio, pero sí que empecé a leer algunos libros que uno llevó otro. Creo que empezó por alguna novela, que la novela me llegó a buscar otros libros más divulgativos, más explicativos, más técnicos. Y no sé decir en qué momento se produjo un cambio, como decir, ahora sí que necesito buscar más, porque es como una cosa gradual. Que de hecho, tanto en una novela como en otra, al protagonista en el primero y la protagonista en el segundo, pues también tienen como esta evolución personal que al final yo creo que lo acabas como proyectando inconscientemente, pues una evolución personal. En los personajes. Sí. Pero sí que es verdad que gradualmente he ido dejando esta parte, más de marketing que hacía, coincidiendo un poco con que nació mi tercera hija y bueno, pues quedándome un poco más en casa, empecé a estudiar grafología, matemáticas védicas y otras cosas, y empecé a hacer otras cosas más alternativas y a escribir, documentarme muchísimo y bueno, como siempre me ha gustado mucho escribir, siempre ha sido un sueño poder escribir, pues al final Pero no puedo decir que había un momento que bueno, ahora voy a empezar ahora cambiaré de vida, no ha sido gradual. Bueno, a veces lo hemos ido comentando, que en muchas charlas sale, ¿no? Pero quizá siempre tienes alguna cosita dentro que... Hay algo que te empuja, sí. Y algo que te empuja y que en algún momento pues acaba saliendo. Porque la humanidad ha vivido siempre así, es decir, siempre, por muy animales que creamos que somos, hay alguna parte que en algún momento de la vida pues te empuja a hacer otras cosas. Hacer otra cosa que no sabes cómo explicarlo tampoco. La parte divina, diría yo. Yo diría que es la chispa divina que llevamos adentro, o sea, que va haciendo sus gritos. Que va haciendo saltitos, ¿no? Sí, va gritando y a veces lo escuchas y a veces no, pero sí, porque a veces nos preguntamos, o sea, hacemos muchas cosas que decimos, ¿para qué? que no, ¿y para qué sirve, no? ¿A dónde nos llevará esto? Sobre todo estamos muy acostumbrados todos a pensar en términos económicos. ¿A dónde nos llevará eso? Y está claro que sí, eso no nos va a llevar económicamente a ningún sitio. Pero claro, te está empujando una cosa muy diferente que yo creo que tampoco somos capaces de poner palabras a lo que empuja a hacer ese tipo de cosas, sino porque es parte de querer conocer, saber, y otra parte es compartirlo, luego tú has visto, has abierto los ojos, ¿no? Compartir lo aprendido, claro. Sí, o sea, aprender, pero luego compartir, recordarlo, porque muchas veces en compartirlo también aprendes algo más. Sí. O sea, le tienes que poner palabras, tienes que entenderlo un poquito mejor y luego puedes compartirlo. Me gustaría que habláramos un poco de la novela. El despertar de las ovejas es bueno, he tenido el gusto de leerla, de acabarla hace poco, y me gustaría que compartieran con nuestros amigos qué les ha y cuándo empezó esta novela concretamente, porque han escrito otras, y qué les ha dejado a ustedes el haber soltado esta información.
siempre hablan de que hay un vaciamiento y hay un nuevo, empieza otro, te quedas vacío, sueltas toda esta información, alguna parte de lo que estabas sintiendo, querías compartirlo. Como escritores, porque ¿cómo empezó y de dónde fueron recabando informaciones y al final qué sensación les dejó? Yo me acuerdo que creo que sí, cenando, porque siempre estoy cenando, no sé qué pasa, que podíamos escribir otro libro y que el tema sea energía libre. Y como sé que es un tema que le gusta, pues bueno, pues era otra manera de incentivar pues otro proyecto en común. Hablo de energía libre bastante, pero no es el tema al final principal del libro, sino que una vez empezamos a escribir, el tema en concreto más que de las pirámides, que es un símbolo más, pues es de cuestionarlos si la historia es lo que nos explican, pues el tema surgió solo. A veces no puede, o sea, el propósito era escribir sobre la energía libre, está muy presente y se explica una máquina con todo el detalle técnico, pero el tema de las pirámides, tanto de Bosnia como la gran pirámide de Giza, salió de alguna manera, se empezó filtrando y se coló. Se coló. Entonces el tema, claro, no podemos hablar demasiado, pero hay un salto en el tiempo a otra época. Tampoco fue planificado, sino se coló sobre la marcha. Hay temas que se han colado solos y como íbamos escribiendo por separado, pues yo cogí un camino diferente y teníamos, bueno, claro, evidentemente pues tienes que comentarlo, ¿no? Pero hay temas que se han colado y después han cogido protagonismo, entonces te puedes preguntar, bueno, no es lo que teníamos planificado, pero de alguna manera debe ser lo que al final tienes necesidad de compartir. Como esto de más que de dar una respuesta que no es... Dar una respuesta es como muy presuntuoso y tampoco da una respuesta porque es novela y hay que acabar una historia, ¿no? Pero más que dar una respuesta es un poco provocar la pregunta. Sí. Ya que... Y es bueno, sí, es bonito porque en los dos libros nos ha pasado lo mismo. Empezamos de una manera y como durante toda la evolución de lo que vas escribiendo te vas documentando muchísimo, aparte de lo que podías tener antes ya previamente, pero igualmente acabas buscando cosas que crees que te hacen falta y para dar el máximo de visión posible. Y te das cuenta cuando acabas, a lo mejor no pretendías de entrada escribir sobre esto concreto que has escrito o lo que has transmitido, pero personalmente me quedé muy a gusto, porque sabes que has hecho una cosa que te ha salido, digamos, del corazón, no sabemos de dónde, pero como lo transmites y sin esperar nada a cambio, porque no estás transmitiendo una verdad, sino que estás dando algo que no sabes ni cómo te ha venido, pero que en tu interior más profundo sabes que es así. Es una corazonada, ¿no? Como tú dices, sale del corazón una buena corazonada, ¿no? Sí, no es racional, sí. O sea, hay la información, a mí la vibración me encantó, ¿no? Hablando del tema del viaje al pasado, de estas culturas, sí. Creo que estás hablando de eso un poco. Sí. Sí que, aunque no seas 100% como lo cuentan en la novela, a mí me vibra muchísimo. Me parece que por ahí van los tiros. Sí. Sin afirmarlo como una verdad, porque tampoco no somos nadie, ¿no? Por decir por qué, pero parece que por ahí van los tiros. Sí. Ni tampoco las formas, porque como lo hemos expresado nosotros, es una manera de verlo, como cualquier realidad que ves, cada uno se la pinta o se la imagina, claro. A su manera, claro que sí. ¿no? Pero, bueno, leyendo y estudiando, ves que la mayoría de grandes científicos de todos los tiempos, al final de su evolución personal, llega un momento que ves que la ciencia y la espiritualidad es dos caras de la misma moneda. Que es lo que acabamos también transmitiendo en las novelas. Es decir, al final, vayas por los caminos que vayas, si buscas el origen y lo buscas
ciertamente acabas llegando a un mismo sitio. Cada uno le pondrá el nombre que quiera, lo teñirá de su espiritualidad o de su propia verdad, pero al final, si verdad solo hay una, llegaremos a un mismo sitio. Pero sí que es verdad que pretendía ser una novela, empezó más racional, ¿no? Como un tema de energía libre y la intriga que hay alrededor de que es un tema tabú, que no se puede hablar. Entonces, pues, ya que no se puede hablar, pues vamos a hablarlo, ¿no? Y entonces, pues, en forma de novela de intriga, en principio la idea era esta y salió, pues, diferente. Se colaron más cosas. A mí me gustó mucho claro, digamos en el contexto global de la novela, el crear la pregunta, lo que tú decías, ¿no? De crear esta pregunta para contrarrestar, ¿no? Este adoctrinamiento del que estamos siendo sometidos toda la población para no despertar, para no darnos cuenta de una cantidad de información, de conocimiento que no se comparte, que está hermetizado, está ocultado, y que está ocultado con unos fines concretos, ¿no? de no tomar nuestro poder como seres humanos y divinos que siento que somos. Sí. Y para mí esto es lo bonito de esta novela, de esta información en esta clave, poderla integrar y despertar esta pregunta. Sí es cierto que tú empiezas con el tema de la energía libre y aquí me gustaría que habláramos un poco de las energías libres. Ustedes sabemos, hay información. Hay mucha información ahora por internet y hay. Tesla, hay cantidad de nuevos científicos que están sacando máquinas, dispositivos, y que los grandes lobbies, los grandes monopolios de las energéticas están haciendo todo lo posible para que esto no salga a la luz, e inclusive han habido extrañas desapariciones. Exacto. Ha habido, bueno, no se facilitan las patentes, o se compran y se meten dentro de un cajón. Eso es lo que explicamos un poco en el libro también. Me gustaría que hablaran un poquito de eso, de esta máquina y del personaje, que a la vez es un escritor y un inventor. Un personaje muy ambivalente porque es escritor, pero al mismo tiempo, bueno, sí, de hecho sí, es muy curioso. Es escritor, pero al mismo tiempo es súper curioso, o sea, tiene esta necesidad de hacer algo más. Y por algunas casualidades, sincronicidades en su vida, pues se ha dado la circunstancia que se ha metido en el tema de intentar construir una máquina de energía libre. De hecho, lo describe en el libro que su casa funciona enteramente que es totalmente posible, o sea, hasta nosotros nos lo hemos planteado, pues lo podríamos hacer para casa. Eso le iba a preguntar, ¿ustedes ya tienen instalado esto en vuestra casa? No, todavía está el contador puesto donde debe estar puesto y pagamos mucho cada mes. Sí. Pero sería muy bonito intentarlo, ya no por no pagar, sino por ser autosuficientes en cuanto a energía. Claro. O sea que y él pues lo ha conseguido. Y además en el libro tiene un plan, ha conseguido una máquina que funcione plenamente. Además a un precio que ha calculado, un precio que pues se puede vender razonablemente, creo que pusimos 3.300 euros, algo así, que eso es una inversión bastante, está bien, teniendo en cuenta que ya tienes energía para el resto de la vida. Y se ha montado de alguna manera una empresa junto con gente, asociaciones que quieren ayudar a poner esto en el mundo, pues se ha creado una empresa fantasma en Francia, vende, si no recuerdo mal, porque ahora vende baterías oficialmente, y esta empresa es la que después se encargará de poner en marcha toda la comercialización. Y claro, eso es muy peliagudo. Y de hecho la novela gira alrededor de cómo pues le paran, cómo le meten el palo en la rueda para que eso no tire adelante. Todo se está llevando muy en secreto, está muy bien planificado,
pero no suficientemente bien planificado, porque al final pues le meten el palo en la rueda y no podrá, parece que no podrá ser. De hecho, al final, aquí lo que creo que debemos transmitir es la dificultad, no es técnica, la dificultad es Es política. Dificultad. Sí, estas máquinas... Política, económica... Está clarísimo que... No, me refiero a política como idea política. Ah, sí. Un bloqueo Sí. de la... Está claro que el mayor negocio actualmente es la energía. Es un monopolio. Es el Se puede poner contador. El poder un contador, ya cuando estaba Tesla el problema era ese, no poderle poner un contador, y continúa siendo el mismo. Y todo el montaje, lo que transmitimos en la novela es la dificultad que tiene una cosa que técnicamente no es complicada, porque no es ahora que lo sabemos, ya hace principios del siglo pasado lo sabíamos como podía ser, pero la dificultad que tiene el entramado. De hecho, las máquinas de movimiento continuo, que son este tipo de motores, son la única patente que requiere un prototipo funcional. Era real, ¿eh? O sea, eso sí que Es no la sé. única patente que tú, no solo presentando unos papeles te la firman, sino que tienes que dar un prototipo funcional, con lo cual estás dando parte de tu trabajo a los otros. Claro. Y es cierto, porque lo que tú comentabas antes, de desapariciones, de cosas que dices, ostras, pero si la gente de aquí estaría encantada con un motor de agua. Hace poco salía un reportaje hablando de motor de agua. Un inventor español que andaba en su moto, y del tío no se sabe más nada. Es bastante triste eso. De eso, a partir de la novela, pues hemos tenido contacto, bueno, se nos ha puesto en contacto. Yo conozco a alguien que está investigando, está probando, pero no digas nada, ¿eh? O sea que todo es como muy... Sí que hemos sabido de gente que está con esto en su casa, pero no sé, no... Hace poco estuvimos en Ecoreus y estaba una empresa que se llama Gitel, todos jóvenes, chicos jóvenes desarrollando inventos a partir de cosas ya descubiertas, como hay un investigador Bellini que tiene una máquina que recarga baterías, produce un 100 y pico % más de rendimiento, y entonces y tienen una rueda con magnetos y están diseñando cada vez más, pero claro, no hay apoyo, no es que no haya apoyo, es que hay lo contrario, hay resistencia al cambio. Y ahora la pregunta sería, o sea, ¿realmente es solamente el negocio del beneficio energético o detrás de eso es poder? Sí, pero aparte del poder económico y el poder monetario y todo, quizás no haya también un afán de mantener a la población esclava, sí, para que no desarrolle su propio potencial, sí, para que esté, claro, porque cuando tienes que estar pagando siempre, cuando tenemos energía libre, ya sabes, la energía de Tesla, cómo fue apartado, denigrado. Bueno, ridiculizado, Correcto. apartado, sí. La energía del punto cero, sí, cantidad de información y ya tenemos la energía del sol, que ya vemos en España cómo se están dando todas las facilidades para poner la energía solar, todas las facilidades nos están dando del mundo. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué pretende este poder? ¿Solamente mantenernos pagando por un beneficio económico? Detrás de eso también hay una cuestión mucho más profunda. El control de la población. Yo creo que es bastante más profunda, porque es un poco lo que antes lo hablábamos, o sea, cuanto más libertad tenemos, cuanto menos dependemos del sistema, más peligroso para quien nos quiere mantener. Es como una clase de alumnos, ¿no? Una clase de alumnos, o sea, que hay profesores que prefieren que no molesten al precio que sea, o sea, que los mantiene calladitos y no invierte en su formación, ampliándola. Antes lo hablábamos de las matemáticas, ¿no? Sí, ese ejemplo está muy bonito, ¿eh? Sí, o sea que la forma en que se enseña, sobre todo a los niños que son como esponjas, que pueden con muchas cosas a la vez y su cabeza, pues eso es el momento de invertir. Que pueden y lo reclaman porque se aburren con la información que ya no les vibra. Entonces, claro, si tienes otra opción, en la escuela te dicen no,
por favor, que no le dejes otro tipo de información. Eso nos ha pasado a nosotros, o sea que por favor a vuestra hija de 7 años pues no le enseñéis otros métodos porque tiene que aprender el método único que enseñamos en la escuela. O sea, uniformidad del pensamiento. Sí, eso es. Ovejitas, que de aquí de hecho, el título, por aquí va el título, o sea que el poder más que económico, que también, pero es una parte más, yo creo que está en mantenernos como ovejitas totalmente uniformes, que no pensemos demasiado por nosotros mismos y que tengamos mucha dependencia. Sí, yo pienso que el poder económico ya pasó, porque ellos... Es un poder más digamos, sutil. digamos, en ese sentido ya tienen todo el poder económico que quieren y Sí. yo creo que es más profundo. Es más sutil, es más sutil, energético, es un poder es nuestra energía. de tener nuestro energía, pensamiento. Nuestro pensamiento. Y que no pensemos, que no nos vayamos por las ramas con nuestros pensamientos, que no salgamos del rebaño. El rebaño de ovejas. Vayamos a crear un mundo mejor. Sí, se acaba. Bueno, tengo que decirles que lamentablemente esto no va a ser así porque el despertar de las ovejas es inminente. Sí que lo es, sí. Yo también lo creo. Sí, hay demasiada fuerza en quien se está moviendo. Sí, es una fuerza que no se muchas para. manifestaciones en todas partes del mundo. Pero incluso fuerza interna, ¿eh? O Sí. sea que hay ya no miedo a decir las cosas. Eso está cambiando. Sí, ya lo vemos, estamos hablando aquí frente a las cámaras tranquilamente y bueno. Y saldrá por internet Saldrá y por después... internet y todo el mundo lo verá. Sí. Que estamos comentándolo abiertamente y bueno, si quieres le damos la dirección y el teléfono de nuestra casa. Pero Y bueno, después se sabrá que hemos enseñado otros métodos a nuestra hija. y después se sabrá eso también. Sí. Pues se necesita de esta valentía y de descubrirse y de querer compartir lo que descubrimos por nosotros mismos, lo que estamos recordando entre todos. Es un recuerdo. Es un recuerdo. Sí, sí. Para que cada vez más seres estemos en la misma vibración y podamos hacer un cambio en la educación. Por ejemplo, lo acabas de comentar tú, como hay ciertas restricciones que se aplican inclusive a nivel familiar. ¿Cómo es posible que intenten bloquear que los padres le quieran dar otro tipo de información? Aquí habla mucho también de arqueología. La protagonista de la novela es una chica, Maya, que es arqueóloga. Sí. Y uno de los temas que más me llamó la atención fue el enfoque que le dieron a la historia de las pirámides, de la arqueología, de su antigüedad, del porqué de las pirámides, de su función, que lógicamente ya cada vez más personas estamos conscientes de que no son ninguna tumbas. Parece ser que no. Parece ser que no. Hay ligeras evidencias. Sí. Y bueno, y me gustaría que nos compartieran con nosotros el enfoque. Sé que aunque ustedes no son investigadores especialistas en el ramo, han recogido la información de diferentes fuentes, pero está muy bien explicado en el enfoque dentro del libro de las pirámides. Por lo menos deja abierta la duda y te hace plantearte la pregunta nuevamente. Eso es un poco el propósito, es decir, una vez ves que a lo mejor pues eso de que fuera una tumba y que se construyó con un solo propósito como tumba, pues una vez ves la perfección, la tecnología, todo lo que hay en la pirámide, que eso dices que eso no está hecho por una civilización en pañales. Si no lo sabríamos hacer ahora, por la misma regla de 3, pues si nos vamos 5.000 años atrás en el tiempo, pues tampoco parece muy... Entonces, una vez pones eso encima de la mesa, pues ya el plato está servido de alguna manera para empezar a hacer conjeturas. Y lo que hemos hecho es una conjetura, aunque
de acuerdo con muchos investigadores. Vamos en la línea de que nos hemos documentado bastante y de acuerdo con muchos investigadores, pero son conjeturas. Puede ser eso o puede ser muchísimo más complejo. O sea, nosotros hemos hecho una propuesta de una antigüedad de, bueno, prediluviana, sí, pero probablemente creo también que nos hemos quedado cortos, porque nosotros solo somos humanos y creo que es mucho más complejo de lo que hemos puesto aquí y de lo que actualmente también se está hablando, ¿eh? Nosotros hemos hecho una propuesta que está muy de acuerdo con varias corrientes de pensamiento, pero también creo, incluso después de haber acabado, yo creo que nos hemos quedado cortos, que la realidad es mucho más compleja. Porque claro, continúas investigando, continúas leyendo y puede ser mucho más complejo que esto, o sea, más antiguo, su propósito más de un nivel que no nos podemos ni imaginar. Claro, aquí hacemos una propuesta dentro de la historia de la humanidad, pero no estamos implicando ni civilizaciones de fuera, ni seres, digamos, menos humanos, más espirituales, sino nos estamos manteniendo en un nivel bastante terrenal, ¿no? Pero personalmente, creo que aún puede ser más complejo. Sí. ¿Estás de acuerdo, sí, no? Porque también quizá el planteamiento ha sido más desde el punto de vista nuestro, ¿no? Desde Occidente ahora. Sí. ¿Cómo lo intentaríamos explicar? Como aquel que explica las cosas con el conocimiento que él tiene, ¿no? Pero si fuésemos capaces de mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Más amplia, de fuera, amplia, ¿no? Como el que vive en el plano y solo ve el plano, y cuando estás en 3 dimensiones dices, hombre, no ves esto, que no es así. Pero claro, ya lo otro es lo que decías, pues, quizá un salto demasiado grande para que en una novela tuviera cabida, al menos tal como estaba planteada ahora. Aún así, creo que está muy de acuerdo con la corriente de investigación que hay ahora y está, o sea que es un salto bastante grande, pero el salto se podía haber hecho más grande. De hecho, después de acabar la novela, hemos ido contactando con gente que ahora es muy cercana a nosotros y que tienen otro origen y formación, digamos, más iniciática, más hermética, y te dicen que nos hemos quedado cortos, pero ¿cómo lo sabíais? Sin estar dentro de este flujo, ¿no? de estas sociedades, pues bueno, has dado con él, y tampoco es que hayamos dado con él, sino que si era aquello, pues tiene que ser aquello, ¿no? Lo que decíamos antes, si hay una... Es verdad que sí, tenemos amigos francmasones, ¿no? Y comentan, pero ¿de dónde habéis sacado esta información? Que esta información es hermética, es iniciática, o sea que no... ¿Cómo puede ser? Bueno, al final va saliendo las cosas a la luz y sí, por lo menos por lo que parece ser que se ha guardado como secretos a través de los tiempos, pues vamos por el camino. Por tanto... No, y es bonito cuando ves que una cosa que has hecho por nuestra imaginación, pues al final otra gente ha llegado a conclusiones parecidas o por otras vías. O por otras vías, y que si después como nos hemos ido continuando informando, ¿no? Ves que aquellas vías ya no son solo, por ejemplo, en este caso de la francmasonería actual, sino que se remontan al antiguo Egipto. Y de allí puedes continuar más hacia atrás, pero ves que toda la evolución de la humanidad tiene sus orígenes en ciertos sitios en concreto, ¿no? Y es interesante porque puedes empezar a trabajar en esta vía también. ¿Han seguido investigando sobre la materia? Sí, sí. Y es por eso que después dices, ostras, nos hemos quedado corto. Es que la realidad es mucho más divertida bueno, no, lo que realmente debe ser la realidad es mucho más interesante de lo que nos podemos imaginar como humanos. O sea que sí que, claro, porque como ya te interesas por el tema y entras en contacto con diferentes personas y continúas leyendo, pues dices, ostras,
que hay más. Pero es un primer paso, ¿no? Tenemos que ir poco a poco. Sí. ¿Te das cuenta de lo que hablábamos al principio, de si era control o era más mantener? Que ves que muchos de los temas, cuando llegas o estás rascando, quizás de vez en cuando topas con alguien que ha sido como apartado, pero de formas muy sutiles. A veces menospreciado o a veces tachado de locos, pero son gente que a lo mejor molestaba demasiado en aquel momento y que sus teorías pues no eran bien vistas por quien les interesaba ver, pero están ahí y buscando Buscando, hemos encontrado gente muy interesante. Sí, y no son los más conocidos, ¿eh? Precisamente por eso. Precisamente por eso, sí. Y a lo mejor pues, son gente que ha pasado sin más pena ni gloria, pero que han dejado un legado, sea el que sea, y bueno, pues están ahí. Y es interesante buscarlo. Es un trabajo muy bonito. Sí. Lo hacemos porque... Sí, supongo que tuvo que crearles una pequeña adicción. Una pequeña adicción. Me imagino que habrá una segunda parte del Despertar de las Ovejas, ya que están hablando de una nueva información al respecto, ¿no? O sea, sería bueno documentarla y ¿por qué no lanzarse a preparar y sacarla a la luz, ¿no? Sí. Bueno, pudiera. Sí. Ahora estoy empezando otro proyecto. Pero no sé si al final se puede enlazar con estas... a lo mejor sí, porque esto es las novelas, pues empiezas de una manera y acabas de otra, o sea que a lo mejor sí. Hay una cosa que me gustó mucho, que tiene que ver con el origen de estas pirámides y de los seres que intervinieron en su construcción, que enlaza con el final de la novela y que tiene que ver con un planeta en armonía, con un planeta en equilibrio y sano, ¿no? Esa visión con la que soñamos todos, y yo creo que es importante es lo que toca ahora. Seguir soñando en esto. ¿Cómo canalizaron, si se puede decir de alguna palabra, esta palabra, cómo brotó eso de vuestros corazones, esta visión, esta visión natural, sí, que viene tanto del final como del principio, porque conecta con... Que se va a meditar en el mismo sitio que su fin. Conecta con dos tiempos. Aquí estaríamos hablando del no tiempo, ¿no? Como sí. De cómo se mira también nuestro tiempo actual, que todo es cíclico. Sí. En fin, ¿qué nos pueden compartir? Un poco es, otra vez el final, no sabría decir cómo exactamente surgió, porque además fue bastante rápido, ¿no? Estábamos de vacaciones y se acabó, ¿no? Pero creo que lo que, de alguna manera, es lo que pretendemos, sin tampoco ser muy consciente de esto, pero después ves, bueno, debía ser eso que pretendía, ¿no? Es lo que tú has dicho, de dar la vuelta al tiempo, es decir, intentar que se pierda esta parte lineal del tiempo, sino que dar un enfoque diferente al tiempo, que se puede ver como un no tiempo, que en el fondo no existe, que es una cosa lineal que está en la mente, pero que no necesariamente tiene que existir como una cosa lineal, sino que perfectamente pues, se puede coexistir dos épocas a la hora. Claro, porque incluso de mundos paralelos, de la teoría de cuerdas. Sí. Hay temas. Creo que también hay un pasaje en que hablan del tiempo como espiral, y de hecho la época en la que estamos hablando, eso es complicado. Estamos hablando de una época de un giro que está justo a la mitad de un giro. Claro. Que es un ciclo, pero que es en forma de elipse. Entonces, si nos imaginamos una elipse, pues estamos hablando de dos épocas que están justo uno enfrente al otro en una elipse. Y de alguna manera es como si hubiera un choque,
como si este elipse cogiera por un momento forma de 8. Sí. No sé si con eso me he explicado bien. Si hubiésemos la elipse así y hiciésemos una vuelta, se cruzarían porque se tocarían las dos cuerdas, ¿no? Pues eso hay un pasaje en que en la playa Maya y Ray están hablando de esto y ella lo intenta dibujar en la arena. Este elipse del tiempo, estamos hablando de un ciclo de 25.000 años, 26.000 años. Pues estamos hablando justo de la mitad de este ciclo, con lo que estamos aquí, ¿no? Y claro, es como si se hubiera dado la vuelta, ¿no? Se hubiera girado así. Sí. Es jugar un poco con el tiempo, que verlo no como tan lineal, sino que al final todo es como muy relativo, es tiempo y espacio. Tiempo y espacio, sí. Hay una frase que me encantó en el libro que dice: en algún momento de la historia la conciencia se había replegado en la materia y así estaban viviendo las civilizaciones modernas. Sí. Esto lo estás tratando mucho con el tema también de Edgar Cayce. Sí, sí. Y bueno, me gustaría que me comentaras sobre esta frase que me parece muy bonita, de estas que del libro que me han gustado mucho, me han llamado la atención. Bueno, de hecho, toda la novela gira alrededor de eso, ¿no? Que la conciencia está dormida, está totalmente inmersa en la materia. Y la materia es muy densa, por tanto tiene mucha gravedad, tiene mucha capacidad para hacer replegar la conciencia. De enganche. Sí, es al final un tema de gravedad, o sea, que tiene mucha masa, por tanto, pues es fácil que la conciencia se entretenga con todo lo que ofrece la materia de lujuria, de satisfacción de todos los sentidos, ¿no? Pero claro, el despertar está un poco en salir, intentar pues arrancar la conciencia de esta gravedad de la materia y hacer ver que aquí hay algo más, que aquí hay algo que tenemos que despertarnos. Todo gira alrededor de eso. Es una frase que está entre medio, pero de hecho la novela ya solo el título ya lo dice, ¿no? El despertar de las ovejas. Sí, estábamos hablando hace poco sobre los universos paralelos, sobre la teoría. Les hablaba del holograma, de que ya muchos científicos han descubierto que, bueno, eso ya está dentro de la teoría oficial, que el 99.9 del átomo es vacío. Sí, sí. Está la teoría del holograma de Talbot, hay mucha información. Que toda esta información científica que también entra en comparación con lo que nos han dejado los mayas. Hemos hablado del calendario maya, de cómo refleja el sol King, que hay una parte de espejo, de que todo esto que vivimos puede ser un holograma, una regresión para la evolución misma del ser humano. Una ilusión óptica. Una ilusión pero muy, muy persistente. Una hipnosis colectiva. Correcto, ahí precisamente quería llegar. ¿Cómo crees tú que podemos, esto es parte de la respuesta, cómo crees tú que podemos empezar a despertar un poco de esta hipnosis, ¿no? de darnos cuenta de realmente del poder que tenemos como humanidad, como seres humanos, y del trabajo tan importante que estamos haciendo todos y cada uno de los seres humanos que estamos aquí, estemos haciendo lo que estemos haciendo? Porque claro, en todos hay una gran voluntad de cambio, porque entendemos que venimos aquí para gestar una evolución, un cambio positivo en equipo de todos, y que todos somos uno, una unicidad. Sí. Y en ello teóricamente estamos poquito a poquito, ¿no? Despertando pequeñas lucecitas, pero de hecho es como, se puede ver el mundo como una gran Disneylandia, ¿no? Que mientras está bien, mientras está en una zona de confort, pues Disneylandia o PortAventura pues es guay, o sea que no hay ninguna necesidad de despertar de eso, porque que lo tienes todo satisfecho y no hay ninguna necesidad de buscar algo más. Entonces yo veo aquí la crisis como una gran ayuda para ayudar a despertar, despegarnos de esta ilusión
este entretenimiento de Disneylandia que estábamos viviendo, ¿no? O sea, la crisis tiene su función. Ha sido una crisis a todos los niveles económicos, pues, pero sobre todo de valores, como una gran depresión, ¿no? Y antes tomando algo, lo hemos comentado, ¿no? Necesitas un impacto, a veces necesitas tocar fondo para poder empezar a ver que eso que estás viviendo no es lo real, no es para eso que estamos aquí. A lo mejor, pues ahora ya va siendo hora que, pues, no empezamos a hacer lo que hemos venido a hacer y no entretenernos con Disneylandia. Bueno, Disneylandia como una cosa simbólica, ¿eh? Entretenernos con la materia que te proporciona muchas cosas que satisfacen. Sí, Disneylandia es una buena comparación, porque es una buena explicación, porque reúne todos los elementos, ¿no? Sí. De pasárselo bien. Entretenimiento para los sentidos, para no pensar. Emociones. Sí. El show business. Eso es, y lo hacen de maravilla. Sí. Este párrafo me gustó mucho y lo quiero compartir con todos, en el cual narra el encuentro de Maya con el chico de la playa. Y dice: hay mecanismos poderosos que nos están manipulando a todos, ideas, conceptos que nos son inoculados para que seamos, actuemos y pensemos de una forma concreta. Y el miedo nos abre a la programación de falsas creencias. Pasamos a adoptar formas de pensar que no son nuestras. Esto es importante. Sí. Formas de pensar que no son nuestras. Estamos hablando de un inconsciente colectivo que está bombardeado por... Estamos bombardeados por información que da miedo. Correcto. Y el miedo es muy... Y si escuchamos las noticias que no son sino un medio para crear una sociedad basada en el miedo, para que después seamos fáciles de manipular. Para que vayamos siguiendo como ovejitas el camino que se nos marca, al servicio de un sistema que busca sobrevivir eliminando la soberanía de cada uno. Bueno, este párrafo lo dice todo, sí. Lo dice todo y lo dice mucho. Es uno de los párrafos de la novela que, aparte de toda la parte histórica y de toda la trama, tiene información iniciática que para mí es clave y que puede, otra vez lo digo, volver a crear, a nacer la motivación de la pregunta de quién somos realmente. Sí. Ese miedo colectivo, aparte de esta novela, ¿cómo lo están ustedes enfocando? ¿Cómo lo están ustedes trabajando? Aparte de compartir este tipo de información. Bueno, empieza a diferentes niveles. Me parece que a nivel más personal... Correcto, sí, hablo a nivel personal. Hace tiempo, unos cuantos años atrás, que decidimos, por ejemplo, no ver la televisión, no leer periódicos, más que para lo mínimo imprescindible. Porque es cierto que si navegas dentro de un mar de crisis, de corrupción, etcétera, te quedas impregnado. Condicionado totalmente, tienes miedo, no haces ciertas cosas. Seguramente no estaríamos haciendo todas estas cosas que hacemos aquí en Spy Natura porque, es un riesgo. Estaríamos siempre con miedo. Estaríamos siempre con miedo con muchas cosas. Y estamos convencidos que, al menos para nuestra vida personal, fue un acierto 100% no estar inmersos o sometidos a lo que es el impacto de televisión, sobre todo televisión, política, etc. Eso una parte. Y la otra parte, pues, nos ha dado la posibilidad, tanto Spy Natura como escribir y la gente que hemos conocido, pues la revista también, Spy a través de la revista, es verdad, de conocer a mucha gente y compartir, porque aprendes muchísimo de todos. Entonces, el hecho de compartir, de poder hablar de ciertos temas que según donde vayas no los podrías hablar porque te tomarían por loco,
de directo, porque claro, la mayoría de preocupaciones, nosotros vivimos en un pueblo pequeñito, 1100 habitantes, es decir, las preocupaciones... Y además en Girona. Es pues la logística de los niños, las fiestas, es decir, no hay nada más, la política, el fútbol, todo esto que es lo que ves siempre. Y estos temas, pues, bueno, estaríamos como locos allí intentando hacer alguna cosa. Entonces esto nos ha dado una válvula de escape que nos ha permitido encontrarnos con mucha gente, y si nosotros hemos podido aportar alguna cosa, pues encantados. Pues ahí, sin buscarlo, pues te encuentras allí y estás con gente. Yo creo, bueno, hay dos cosas, sí. Por un lado decimos que tenemos que vigilar lo que comemos, porque somos lo que comemos. También tenemos que vigilar lo que ponemos en la piel, porque también comemos a través de la piel. Pero yo creo que también hay que vigilar muchísimo lo que ponemos en la mente, porque la mente es la que crea. Y crea continuamente, o sea que entonces, la ley de los pensamientos son los que crean. Y pueden crear desde la materia, desde el ego, y crea un mundo, entonces crea igual, pero crea un mundo caótico, lleno de egos que luchan por un lugar bajo el sol. En competición. Exacto. O puedes crear, eso es crear desde el miedo, ¿no? O puedes cada uno hacer su trabajo personal o intentar ver la cosa más en conjunto, como dices, una visión conjunta, que todos somos uno, por tanto el trabajo es entre todos. Verlo un poco como las células del cuerpo, si no van todos a uno, pues el cuerpo no funciona, pues lo mismo, ¿no? Entonces también cuidar mucho el input que ponemos en la mente, porque puede crear de una manera o puede crear de otra, simplemente a partir de lo que leemos, o sea, que de la comida que ponemos en la mente. Escuchamos la televisión, el tipo de noticias que miramos, la información que miramos, lo que elegimos prestar atención. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es que cuando haces el labor divulgativo, que es lo que hacéis vosotros también, ¿no? Que dices, ¿para qué? ¿No? Pero sí, el hecho de plasmarlo, aquí hacemos charlas, no siempre las hacemos nosotros, sino invitamos a gente. De hecho, casi siempre invitamos a gente, ¿no? Y en la revista y a través de novelas, el hecho de plasmarlo en palabras hace que sea algo más real, por lo menos para ti. O sea, ya es algo, ya tiene algo más de cuerpo. Entonces, poco a poco, granito a granito, se va construyendo una realidad de que es, bueno, que ahora parece utópica, pero no está muy lejos, creo. Espero. ¿Cuál es la visión vuestra del ego? Que estuvimos hablando fuera de cámaras también sobre ese tema, y me gustaría que compartieran vuestra visión de cómo funciona el ego en este proceso. Tú ya hablaste de esto. A ver, el ego está bien, forma parte de nosotros si se controla. Es decir, es un motor, que además el ego y la parte emocional pues da color a la vida, ¿no? Lo que hablábamos de Disneylandia, da color a la vida, pero en el momento que tanto las emociones como el ego nos controla, entonces somos esclavos de eso. Entonces ya aquí se invierte quién debería tomar el timón, ¿no?, del barco. En el momento que las emociones y el ego, que tienen poca visión de conjunto, sino es como una cosa muy individualista, si toman el timón de la vida de cada uno, pues es lo que decíamos, entonces el mundo está compuesto por egos luchando cada uno por su lugar bajo el sol. Entonces el ego tiene su función, la mente tiene su función, y las emociones dan color a la vida, pero tenemos que se quede en este nivel, que tenga un poco de color, pero que no nos domine. Y el ego igual, es como un motor que hace, pero es una herramienta más. Y de hecho, por lo que más o menos parece ser, el ego tampoco sobrevive después de la muerte física, sino que lo que sobrevive es un ser más elevado, la chispa divina, ¿no?, que sobrevive. Por tanto, el ego como tal tampoco es lo que sobrevive, por tanto tampoco hace falta darle tanta importancia. Que está bien que lo tengamos como un motor en esta parte más material de nuestra existencia, pero que no nos domine. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Además, es un tema, también hemos hablado a veces, es un tema también más, no geográfico, bueno, cultural. Es decir,
el ego en Occidente tiene una función y en Oriente tiene otra, es bastante diferente. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Occidente intentamos importar según qué cultura, según qué tradición oriental, yoga, Sí. etcétera, y lo queremos aquí y ahora, ¿no? Y voy a una sesión de yoga y ya me tiene que sanar todo lo que no he hecho. La concepción oriental de aquello que practican es una, con un objetivo, con una preparación, y esto es una filosofía para entendernos de vida, y aquí es otra. Y aquí precisamente en Occidente, cuando hablo Occidente hablo de Medio Oriente hacia aquí, ¿no? Todo lo que es Europa y todo lo que es América, al menos América del Norte. El ego es la principal herramienta que tienen para el control. Si satisfaces al ego en un sentido abundante, tienes una herramienta muy potente que obstaculiza o pone un paraguas muy importante para el crecimiento espiritual interno de cada uno. Es cuando toma el control. Sí, es cuando llega a tomar control. Entonces, por ejemplo, muchas herramientas, ¿no? Coaching o cosas de este tipo van a potenciar, o el empowerment, ¿no? Van a potenciar aquella individualidad respecto de la colectividad. Cuando tienes muchos individuos, son muchas luchas y no ves a los otros. Te ves a ti luchando contra todo el mundo en vez de... Y se trata de ganar. Sí, se trata de ganar, ¿no? Se trata de ser el rey de la selva en vez de poder estar todos más o menos, cada uno con su trabajo y con su... Bueno, en armonía, sí, en conjunto, ¿cuál es el colaboración, ¿no? Con su dharma. Y el ego, está clarísimo, juega un papel muy, muy importante aquí. Muchas de las cosas están dirigidas a potenciar el ego individual, el que entendemos como aquel que nos mantiene enganchados al suelo y de ahí no te mueves. Y nos mantiene como individuos, como individualidad. El ego, de hecho, es lo que nos separa del resto. Entonces está bien tener una noción de individuo, de personalidad, pero que sea una noción, pero que no nos separe del resto. Por eso decía yo de no... Yo creo, pero es una cosa personal, ¿eh? Sí, porque son preguntas complicadas y la respuesta es personal. A veces lo hablamos en algunos grupos, ¿no? Si hay alguna diferencia entre ego e individualidad, ¿no? Porque sí, claro, todos nos consideramos algo, cada uno por sí solos tenemos como nuestra propia chispa, ¿no? O nuestra propia lucecita, o la chispa divina. Sí. Queremos aportar algo, pero eso es una individualidad y el ego quizás unas cuantas capas encima de esta que le dan, o puede ser que le den más fuerza, ¿no? No sé, son charlas largas a veces. Son discusiones complejas, sí. No, eso lo comentaba porque, bueno, como estamos estudiando el libro de Urantia en un grupo, esto también, pues claro, sale todo tipo de... Y además lo estamos estudiando con uno que es francmasón y que sale otro punto de vista y son discusiones súper interesantes, de las que aprendes, ¿no? Sí, el otro, hace mucho tiempo leí una frase que integré en mi vida, que la frase dice, perder es ganar. Y claro, conecta mucho con el taoísmo del Wu Wei, que es la no acción que nace de el poder del vacío, ¿no? El poder de la vibración del vacío, de alejarnos de la contienda, ¿no? Alejarnos de la batalla, de la lucha y más que fijarnos en el fluir en integrar la confianza, la perseverancia en el fluir del río, en lo que llama el río de la vida, ¿no? Sí. Convertirnos en la misma vida, en el regalo de la vida, ¿no? En esta experiencia. Exacto, pero aquí es donde personalmente creo que el ego, pues como quiere fluir por sí solo, ¿no? Quiere fluir un poco por delante de los otros, pues claro, impide que se fluya con la armonía del conjunto. Habíamos hablado antes sobre este tema y yo te había dado mi punto de vista y lo comparto nuevamente. Y pienso que el ego ha sido también ha sido ahora en esta nueva
Honda ha sido un poco machacado, ¿no? Y según estoy sintiendo o me está vibrando, me parece que es importante la labor del ego, que nos da un impulso, nos ayuda, es una herramienta que, como la tecnología, según cómo lo usemos, según cómo descubramos, como la mente, si encontramos un poco el funcionamiento y el cómo puede ayudarnos, le podemos dar la vuelta a esta herramienta. Creo que a partir de la educación, que ya no es educación, sino que podemos decir claramente que ha sido una programación, se ha contaminado la hermosa función de una de nuestras partes, porque si está ahí porque forma parte nuestra y es parte divina también. Sí. Entonces creo que dándole el uso adecuado a esta herramienta que es el ego, a la mente, podemos ayudar a que todo el proceso sea mucho más fácil. De hecho, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con esto, o sea, sanar todas estas emociones y todas estas programaciones que tenemos ya de base y que cada día se siguen tratando de instalar, ¿no?, en nuestra psiquis, ¿no?, en nuestra mente, y que afectan a todos los demás cuerpos, ¿no?, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico. Sí. Ya vemos que las enfermedades casi, bueno, todas son una manifestación de la conciencia para un aprendizaje. Sí. Yo también estoy de acuerdo con lo que dices, que encaja un poco con lo que te comentaba del yo oriental. El yo oriental es aquel que ayuda el ego. La función en Oriente, ¿no?, el Tao, es más en esta vía para darle una entidad es la que puede empujar, sin dejar de eliminar todas las otras partes. Es decir, como una buena herramienta es perfecto. Como herramienta y como función de percepción, porque sin el ego tampoco percibiríamos, sería una gran nube flotante, ¿no? Es un elemento de contraste, ¿no? Exacto, para poder contrastar, mientras que el contraste no nos domine, ¿no? Porque si domina tanto que nos acabemos separando, que parece ser que lo que ha pasado, pues simplemente dominarlo un poquito más. Yo creo que el secreto no es de dominación, porque cuando entramos en dominación entramos en control nuevamente. Sí. Me parece que la idea redonda sería la comprensión, la observación. Exacto. Sí. Cuando entré a vuestro centro, lo primero que me llamó la atención fue un libro de Krishnamurti, y en ese libro Krishnamurti habla mucho de este tema, habla de la mente y de la observación. Y claro, él compartía el observador y lo observado. ¿Hay diferencia entre el observador y lo observado? Y evidentemente que no, o sea, somos la misma cosa. También lo interno con lo externo somos la misma cosa. Estamos en un mundo polar y por eso estamos acostumbrados a verlo como dualidad, cosas diferentes, ¿no? Sí. En ese punto también quería compartir contigo mi visión respecto a Oriente y Occidente. Y también pienso que ha habido un movimiento pendular, ¿no? Porque si nos vamos ahora mismo a Oriente está súper occidentalizado. Y ahora mismo, ¿qué está pasando en Occidente? Occidente está orientalizado. O sea, se están implantando el budismo, el yoga, las terapias, la meditación. Entonces, pero realmente el ego del Oriente y el ego del Occidente, en mi humilde pensamiento, para mí es lo mismo, simplemente que hay diferentes tendencias a través de la historia, porque ahora mismo lo podemos ver como lo que está sucediendo en Oriente, toda la occidentalización, la tecnología, están peor que nosotros. Claro, sí. Si nos fijamos en China hoy en día, pues es un ejemplo claro de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando yo me refiero a Oriente, quizá más en el sentido más místico, sí, claro. Más de lo que era antes, ¿no? Sí, claro. Es una cultura mucho más antigua. Cuando hablaste del taoísmo, sí, claro, pero claro, como legado antiguo. Sí, como lo mismo que decíamos antes, que en Occidente los pensadores de 2500 años atrás son los menos que ahora, con otras palabras, etcétera, pero el concepto no ha variado mucho.
Correcto. Pues ahora para cerrar esta entrevista, que nuevamente les agradezco muchísimo la invitación a venir aquí a Girona, a vuestra ciudad y a vuestro centro. Como el libro se mueve en diferentes espacios de tiempo, me gustaría que habláramos sobre el tiempo, sobre lo que para ustedes representa el presente, el pasado y el futuro en el desarrollo de la evolución del ser humano. A ver si empezamos con Cristina. Poca cosa, ¿eh? El tiempo, el pasado, el presente. Te he dejado para... Sí, además un tema ligerito, ¿no? El tiempo Sí. Pero el tiempo yo creo que lo está, y es normal, ¿eh? La mente lo ve y lo concibe y es como una cosa muy lineal. Y es lo que hemos comentado antes, que en el libro hemos intentado jugar un poco con el tiempo, verlo como una cosa no tan lineal. Que de hecho lo único que es existente en cada momento es el presente. Y en general damos mucha importancia a lo que es el pasado, incluso eso lo que antes lo hemos hablado, ¿no? De que se habla mucho, se da mucha importancia o se está investigando mucho en el tema de regresiones y otras vidas y pasado, por tanto, pues como vivir mucho con la mirada puesta atrás, ¿no? De forma regresiva, o sea, vivir o planificando, intentando pues hacer conjeturas respecto al futuro o incluso pues intentar adivinarlo para, ¿no? Para controlarlo, ¿no? Para controlarlo. Y con todo eso pues ya no estamos dentro del tiempo, porque de hecho el único tiempo que existe en cada momento es suyo, pero eso es el presente. Y si desde el presente estamos proyectando la mente, que es totalmente posible, o hacia atrás o hacia adelante, no estamos viviendo este momento que es de hecho el único que existe, sino que estamos viviendo una cosa que solo existe en la mente, que es y además es diferente para cada uno, el pasado es diferente para cada uno, el futuro es diferente según cómo lo proyectamos, pero no vivimos o sea, no estamos viviendo es que ahora está muy de moda decir vivir en la hora y por eso quería evitar decirlo, pero que no estamos viviendo lo que es la vida. La instantaneidad. Sí, exacto, gracias. Esa palabra por lo menos a mí me gusta. Eso es. Entonces el tiempo como tal, bueno, se da mucha importancia. Como decía Einstein, relativo, ¿no? Exacto. Es que nosotros no podemos, no nos cabe en la mente, en nuestro marco de referencia no entendemos el no tiempo. Una cosa que fuera eterna o que no fuera lineal, es decir, para nosotros el tiempo es lineal porque lo hemos concebido siempre así y es muy difícil o imaginártelo de otra manera. De hecho, el no tiempo creo que está la instantaneidad, bueno, en el momento, está en cada ¿no? presente. Cada presente se puede, como es elástico, se puede hacer durar tanto o hacer pasar tan rápido como se quiera, ¿no? Porque realmente es el no tiempo. Sí. Es el único momento, el instante en que no hay tiempo. Eso que acabas de decir me ha gustado porque ¿qué es el cielo y qué es el infierno? Un minuto en el infierno es muchísimo tiempo. En cambio en el cielo un minuto de pronto quizás se pasa demasiado rápido. Y eso lo hemos hablado por las diferentes experiencias que hemos tenido, personales o no. Sí. Yo les había comentado mi experiencia que tuve hace muchos años con el alcohol y con las drogas, y sé que hay un lugar aquí mismo, en el presente, en donde podemos estar en el infierno, y que puede ser un día muy largo. Entonces, creo que esa relatividad del tiempo, es eso que acabas de decir, es verdad, es muy cierto. Y también es cierto, por ejemplo, hablando de lo mismo, cuando eres pequeño, el tiempo transcurre más lento. O al menos la experiencia que yo tenía un sábado o un fin de semana para mí
cuando era chaval, era enorme, tenía tiempo de jugar a todo. Ahora, un fin de semana se te come el tiempo, mejor dicho, porque tampoco lo estamos disfrutando. Cuando eres un niño, cuando juegas y vives aquel tiempo y vives en una historia, sea de lo que sea, y estás o bien jugando a fútbol o chaval, ¿no? Pues o estás jugando, haciendo una cabaña o vas a buscar leña al bosque. Es decir, aprovechas el tiempo y solo piensas en aquello. No piensas ni que tienes que ir a comer, ni que tienes que ir a hacer nada más. Tú juegas aquello y a lo mejor después tus padres te llaman porque has llegado 2 horas tarde, pero es que tú no sabes cuánto tiempo te ha pasado. Se pierde la noción. Se pierde la noción porque estás viviendo aquello y lo vives. Y cuando somos grandes nos pasa que estamos más tiempo pensando en lo que vamos a hacer y en lo que hemos hecho. Y cómo nos va a afectar lo que hemos hecho en lo que vamos a hacer, sí. Y al revés. Y es cierto que muchas veces no estás disfrutando ni la siesta que podrías haber hecho. No estamos en lo que estamos haciendo. No, ni Más en de eso. disfrutarlo, porque cada momento tiene lo suyo, es vivirlo, porque la mente está como ocupado con otro sitio. Porque dejamos el piloto automático en el presente y estamos reviviendo a lo mejor alguna discusión o reviviendo o proyectando sobre el futuro, y dejamos el piloto automático. Y entonces el tiempo transcurre, el momento transcurre pues de forma como automática. Pero sí que si hacemos esa inmersión en el momento, debe ser en este momento que no existe el tiempo. Lo que dices tú, pierdes la noción del tiempo porque cuando estamos plenamente en el presente no está el tiempo. Eso que tú has dicho me ha gustado, Adrián, y me conecta a esa frase del Maestro Jesús que dice, haced como niños. Y claro, la razón de esa frase, a mi modo de entender, es a vivir en el eterno presente, ¿no? en la instantaneidad del momento y disfrutarlo y al 100% con lo que nos está regalando la vida, ¿no? Que es un gran regalo, el regalo más grande. Yo esa frase le atribuía también otro significado, y es el aprovechar el tiempo y no juzgar lo que estás haciendo. Claro, porque los niños tampoco lo hacen. Claro, porque tú dijiste, si estamos haciendo algo y estamos pensando en el resultado de ese algo que estamos haciendo. Y es clave identificar que la búsqueda del resultado, tener un objetivo, la mayoría de las veces nos lleva al sufrimiento, porque estamos siempre quizás haciendo las cosas en busca de una recompensa. Cuando hacemos las cosas solamente porque nos place hacerlas, por eso la importancia de hacer cosas que nos gustan y tratar de inclusive vivir de estas cosas que nos gustan, como la mayoría de las personas, todos tenemos un don y podemos vivir de ese don que tenemos. Entonces ahí viene el descubrimiento de nuestros dones, el plasmarlo en nuestra vida diaria y vivir en armonía con lo que somos, ¿no? Sin esperar estos resultados, ¿no? O lo que los otros esperan de nosotros. O lo que peor aún. Peor aún, claro. En el libro está bien reflejado esta conexión del tiempo, porque viaja a diferentes ubicaciones en el tiempo, en diferentes procesos de la humanidad, y está abriendo el velo, ¿no? Está abriendo el velo de esta instantaneidad, de cómo está todo conectado y por qué lo que quizás sucedió hace miles y miles de millones de años, como en el caso de las pirámides, que tenemos ya un poquito la visión de que no son tumbas. Entonces podemos conectar con este presente que estamos viviendo y de la directa conexión que tenemos con estos seres que crearon estas pirámides que a todas las luces son un portal dimensional y que nos están trayendo una energía y nos conectan con las estrellas de Orión, y hay una finalidad cósmica, y entendemos que no somos simplemente materia de paso, preocupándonos por el pasado y por el futuro.
No, de hecho, estas pirámides representan simbólicamente muchas cosas y, bueno, Napoleón, ¿no? Y muchas grandes, pues han entrado, han pasado una noche ya y han salido transformados. O sea, que algo hay ahí que ha perdurado a través de los tiempos y que está claro que son más que tumbas y que de alguna manera une, pues es como atemporal. Sí, a nivel cósmico hay mucho por descubrir todavía en ese... Uy. Y tampoco se trata de descubrirlo todo, porque lo bonito es el proceso. este proceso, lo que decíamos, bueno, a lo mejor nos hemos quedado cortos, bueno, pues es un paso más, o sea, que claro, es que no se acaba nunca. Claro. Aquí está lo bonito, ¿no? Es un aprendizaje continuo que igual nos lleva, pues eso, toda una eternidad. Yo les agradezco mucho esta entrevista y no sé si quieran añadir alguna, despedirse de nuestros amigos de la web, quieran, no sé, lo que ustedes quieran compartir. En este caso, empiezo tú, Adrián. A ver para que no me digas que retiro siempre la pelota, Cristina. No, sí, no era queja. Bueno, no sé, quizá en las dos novelas, quizá lo que al final rezuma un poco o de la que también queríamos dejar constancia, es un poco de esperanza, ¿no? Porque sin esperanza tampoco hay una ilusión para progresar, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y entonces pues sembrar aquella guspira, ¿no? Aquella semilla de esperanza y dejar, bueno, que hay muchas cosas por hacer y que por poco aporte que sea de cada uno de nosotros en lo que podamos, pues es una masa crítica, no vas conformando una masa crítica hasta que, sin darnos cuenta, haremos el cambio, ¿no? Y creo que en las dos novelas nos ha gustado reflejar positivas, el tema de la esperanza, ¿no? De que, bueno, puedes hablar, recuerdo en el otro, como habla de las profecías maya, que se malentendieron en su momento como una cosa apocalíptica y catastrófica. Al final lo que te está diciendo es un momento de una nueva era, una nueva esperanza. Pues lo mismo aquí, ¿no? En cualquier parte o en cualquier punto que estás trabajando, llegas a un punto, pues quizá va a ser un punto de partida para algo mejor, ¿no? Si tú lo proyectas así. Sí, además que coincide con el cambio del año galáctico, estamos entrando a la parte luminosa, de la parte luminosa del centro de la galaxia. Exacto. Claro que lo enfoca bastante bien en el libro, que en el momento en que se hicieron las pirámides estaba precisamente haciendo la era de Leo. Estábamos entrando a la parte oscura, estaban preparándonos para el despertar. Este tema se trata bastante más en el 2012, ¿no? Sí, en 2012. Bajo los mineros de las vedas, sí. Y bueno, se refleja un poco aquí, pero ahí sí que se trataba este tema del cambio de era simbólica y que sobre todo que no un mensaje apocalíptico, sino que de esperanza, o sea, que al final es como lo queramos ver, ¿no? Pues podemos hacer una inmersión en la crisis y quejarnos, o podemos, pues eso, escoger ver otra cosa, o escoger, pues, poner la mirada en qué podemos hacer. Sí. Ahora te cedo la palabra si quieres añadir algo, quieres despedirte de nuestros amigos de la web, si quieres decir qué sensaciones, lo que tú quieras. Bueno, si tenemos que, bueno, hablando de la novela otra vez, o volviendo a la novela, comentar eso, que la novela da la bonita libertad de poder, pues, escribir sobre cosas sin que tengan que ser afirmaciones, o sea que realmente tienes mucha libertad para opinar, para dar conjeturas, que no por eso menos ciertas, pero sí que no tener que dar la explicación, sino que es una novela y como tal se debe leer, se puede leer en varios niveles, como novela, bueno, tú has comentado que pasa bastante bien, pues eso como novela de intriga, y después se puede leer pues a varios niveles, cada uno pues al nivel que le vibre, ¿no? O sea, que como le resuene. Y bueno, yo creo que
que sí, como novela parece que da una respuesta, pero en el fondo una respuesta no somos nadie para dar una respuesta, sino lo que busca es abrir la pregunta, o sea, provocar la pregunta, la inquietud en el lector de buscar pues preguntas, de empezar a inquietarse, queda feo, empezar a sentir esta inquietud por saber más cosas. O sea que más que dar una respuesta, que por supuesto que no, pues es abrir la pregunta. Y yo creo que ya. Pues muchas gracias. Ha sido una entrevista muy bonita. Gracias por vuestra hospitalidad y espero volver a repetir la experiencia. Muchas gracias. Muy bien, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias. ¿Fueron los faraones egipcios los auténticos constructores de las pirámides y la gran esfinge? ¿Es la historia tal como nos la han explicado? ¿Podría la gran esfinge ser el guardián de uno de los tesoros más grandes de la humanidad? ¿Podría la energía libre y gratuita ser una realidad que acabara con los intereses económicos y de poder creados alrededor de las fuentes de energía caras, finitas y altamente contaminantes? El despertar de las ovejas. Una novela que plantea cuestiones trascendentales en una trepidante aventura a través de los tiempos. No te dejará indiferente. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com.